Buenos días, tenemos el honor nuevamente de contar con la presencia de la doctora Cristina Masferrer, que justamente nos va a hablar, y nosotros igualmente vamos a comentar sobre una de sus nuevas publicaciones, que es el libro Racismo y Antirracismo Costeño, Memoria, Educación y Niñez de Personas Mixtecas y Afromexicanas, que fue publicado por el INA 2024, 2023. Este libro es un gran esfuerzo en lo histórico, justamente por desentrañar estas relaciones interétnicas de alguna manera y de qué manera las poblaciones de la costa de Oaxaca, especialmente del municipio de Huazulotitlán, que son poblaciones mestizas, afromexicanas e indígenas, han vivido con esta memoria de racismo, de qué manera ha habido olvidos, ha habido represión a la memoria, y de qué manera el racismo ha estado inmerso en eso. Esta presentación del libro se enmarca dentro del Seminario Permanente de Discriminación, Racismo y Violencias en Contextos Educativos, que coordinamos la doctora Cecilia Vallejos, el doctor Ricardo Bernal, y un servidor, el doctor Jaime Echeverría, y también contamos con la presencia del doctor Yashkin, quien es una oída, una escucha atenta. Y bueno, esperemos que sea de su agrado. En primer lugar, voy a leer la semblanza de la doctora Cristina Masferrer, quien es investigadora de tiempo completo de la Dirección de Historia del INA, es doctora en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, licenciada en Historia por la ENA, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es autora del libro Muleque, Negrijas y Mulatillos, Niñez, Familia y Redes Sociales de los Esclavos de Origen Africano en la Ciudad de México, publicado por el INA en 2013, y co-coordinadora del libro Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, INA 2019. Cuenta con investigaciones acerca de la niñez esclavizada en el México virreinal, la niñez de pueblos afromexicanos en Guerrero y Oaxaca en la actualidad, los procesos socioambientales de pueblos afromexicanos de Oaxaca, el racismo, la memoria y la educación en México. Coordina el seminario Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, junto con Jimena Rodríguez. Igualmente, este seminario es fruto de un vínculo académico interinstitucional entre el INA y el UNAM, de ASINA, SAGE, UNAM, Surgia, UNAM. Entonces, Cristina, te agradecemos mucho que hayas accedido por segunda vez a reunirte aquí en la sala con nosotros, y no será la última. Hemos programado ahí varios eventos y es de tu disposición, justamente con el ánimo de establecer vínculos interinstitucionales en nuestros temas, que es de gran trascendencia. Y justamente la idea de invitar nuevamente a Cristina es porque el libro se centra en procesos educativos, de primaria, secundaria, y en la Salle hay una orientación fuerte hacia el estudio del campo educativo. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de presentar este libro, de compartir. Muchas gracias. No, el gusto es todo nuestro. Entonces, a continuación vamos a escuchar al doctor Ricardo Bernal, que justamente nos va a comentar algunos aspectos de los primeros dos capítulos y después hará una serie de preguntas a la doctora Cristina. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Muchísimas gracias a la doctora Masferrer por estar de nuevo con nosotros en este espacio para presentar este libro, que es fundamental dentro de las intenciones que hemos tenido en el marco de los estudios de este seminario, pero también de varios de los grupos de investigación y los proyectos de investigación de nuestra universidad, en los que los temas de discriminación, los temas de racismo han cobrado un interés importantísimo, que está evidentemente relacionado con el interés que ha cobrado en el espacio público y con los grandes flagelos que tiene en nuestra sociedad este tipo de prácticas que van en contra de los derechos humanos de las personas. Yo voy a ser muy breve y voy a plantear como unos temas que me parecen sumamente interesantes, invitando a quienes nos estén escuchando a que puedan entrar a la lectura del texto. En la parte que a mí me tocó presentar hay una serie de elementos que desde mi perspectiva son fundamentales para que quienes quieran introducirse en los estudios sobre racismo tengan un mapa bastante amplio que les permita orientarse en una especie de hoja de ruta para saber en dónde estamos en los estudios sobre racismo, pero además la virtud que me tocaron
en los dos textos, en los dos capítulos que voy a presentar, es que también propones una serie de categorías que creo que sirven como horizonte de interpretación del texto. Desafortunadamente, ¿no? Lo platicaba con la doctora Cecilia, no leí las partes que creo que son las que más generan discusión y más aprovechamiento podrían tener, que es el resultado de un estudio pues, de las dimensiones que realizas, ¿no? Entonces, yo quisiera invitar a quienes te están viendo a hacer la lectura de este texto porque si son quienes están empezando a interesarse en estos temas van a encontrar aquí una hoja de ruta muy interesante, una discusión muy clara, muy bien escrita, muy bien planteada, pero también un estudio de gran profundidad y de gran calado en términos de una investigación de primer orden. Sobra decir también que la doctora Masferrer es quizás la estudiosa más relevante en temas de población afromexicana en México, ¿no? Por tanto, pues, es un libro de lectura obligatoria para quienes estén interesados en estos temas. El texto se plantea como un estudio al mismo tiempo diacrónico, comparativo, en una población que es la de Santa María Guazolotitlán, en Oaxaca, y que se centra particularmente en el análisis de escuelas primarias para ver cómo se ha reproducido el racismo. Y el texto tiene varias virtudes desde esta perspectiva. La misma doctora lo señala en el primer capítulo, a pesar de que ha habido un aumento importante de estudios sobre discriminación, particularmente discriminación étnica, también discriminación racial, no hay estudios tan profundos sobre las poblaciones afromexicanas. De tal suerte que este estudio es una innovación metodológica, tanto en el hecho de que se centra en poblaciones afromexicanas y su relación con las poblaciones indígenas, particularmente la población mixteca, que ahí hay una originalidad en el objeto de su propio estudio, pero también en la propia metodología, ¿no? Es una aproximación diacrónica que trata de analizar cómo se han reproducido estas prácticas racistas, tomando como eje los estudios en escuelas primarias, pero también cómo en las prácticas, en los discursos se reproducen estas formas de discriminación y cómo en las experiencias de las niñas, los niños, pero también de la población en general, se relacionan estas formas de reproducción del racismo con su vivencia particular. La doctora también insiste en que una de las cosas interesantes de este enfoque, que también creo que es bastante importante para lo que nosotros hacemos y la gente que está interesada en estos temas se acerque, es que no solo le interesan los estudios de los macroespacios, de las macroinstituciones, sino de la vida cotidiana, ¿no? Hay una aproximación de cómo el racismo se reproduce en nuestra vida cotidiana y eso resulta sumamente interesante. De hecho, el texto empieza poniéndonos los casos de experiencias muy particulares que tocan la vida de las personas. Esto es muy relevante porque, nunca está de más insistir que el racismo, que la discriminación no solo son temas de estudio académico, no solo son temas que las estadísticas nos pueden mostrar, sino son temas que afectan la vida personal de los individuos y que transforman sus experiencias cotidianas. Dicho esto, una primera pregunta que la voy dejando en la mesa tendría que ver justo con que pudiera profundizar la doctora en por qué escoger esta perspectiva en particular de análisis diacrónica, que vincula lo diacrónico con lo sincrónico desde una perspectiva histórica, como ella misma lo señala, que se centra en las vivencias cotidianas y en la manera en que en la memoria, en los discursos y en las prácticas que están presentes en la escuela, pero también en la comunidad en general, se puede entender mejor las formas de racismo, ¿no? ¿Qué nos proporciona esta aproximación que no nos proporcionan otros estudios? Otro tema interesante, lo menciona también en la introducción la doctora, esta cita de Eduardo Restrepo respecto a la manera en que el racismo no solo afecta a las otras personas, sino el racismo es una práctica que afecta a la propia identidad del individuo y de la comunidad y de la colectividad. Esto es un tema, esto es de formación quizás de mi disciplina como filósofo, pero hay un problema, muy relevante en la filosofía
de la filosofía social, en estudios de la teoría crítica, de cómo es posible que las personas reproduzcan prácticas que terminan siendo problemáticas y generando obstáculos para la propia experiencia de los individuos. Es un tema muy importante. Entonces, una de las cosas que resulta interesante también del estudio es que nos permite tener una ventana de cómo es posible algo que parece contradictorio, que las personas reproduzcan un conjunto de prácticas que van en detrimento quizás de su propia experiencia individual y colectiva. Esa es otra cosa que creo que también esta aproximación nos permite entender de alguna manera. Y hay algo que me gustó muchísimo de la primera parte del texto, además de una documentadísima presentación del estado del arte, de los temas sobre discriminación racial, sobre discriminación étnica. Es la idea que creo que es parte fundamental de la apuesta del texto, de señalar que hay una relación intrínseca en la reproducción de la discriminación entre el racismo, la educación y la memoria. Y la doctora formula este concepto, que también quisiera que lo profundizara un poco más, de memoria del racismo. Es un concepto, me parece, que tiene una fertilidad teórica, pero también empírica, es decir, para movilizarlo y haciendo estudios empíricos, bastante relevante, que lo vincula con otros dos términos que son fundamentales para lo que hacemos aquí, que es la pedagogía del olvido y la pedagogía de la memoria. Y en qué medida sería posible pensar, ¿no?, que la forma, creo que por ahí va un poco la apuesta del texto, que la manera en que debemos enfrentar las formas de racismo está vinculada con la manera en que construimos una pedagogía de la memoria que sea capaz de presentarse desde las etapas, de las primeras etapas de los procesos formativos, ¿no? Entonces ese concepto me parece muy interesante y me gustaría que pudiera desarrollarlo, que está vinculado justo con las aclaraciones que hace en ese primer texto de conceptos clave, ¿no?, que tendríamos que entender, como el de racismo, como el de racialización, como el de etnicización, como la relación entre prejuicio, estereotipo y estigma, que forman parte fundamentales de lo que nosotros hemos llamado también, bueno, no solo nosotros, sino en general en los estudios sobre discriminación, se llama el ciclo de la discriminación, ¿no? Y para no tomar demasiado tiempo, hay otro tema que ese sí me llamó muchísimo la atención porque lo desconocía totalmente y me parece una categoría absolutamente interesante, que es esta que retoma la doctora en el segundo capítulo, que es la de espacios etnicizados, si lo estoy pronunciando bien. Esta es una categoría que se me hace muy, muy interesante y que también sería muy bueno si pudieras profundizar en esta categoría. Por dos razones, porque creo que el texto, no sé si lo dije con la suficiente claridad, pero el texto tiene una cosa muy interesante, que es que analiza la vinculación entre la relación con poblaciones afromexicanas y poblaciones indígenas mixtecas en espacios que siempre están, digamos, en permanente vinculación. Entonces el tema del espacio, el tema de la configuración del espacio relacionada con la etnicidad resulta fundamental. Entonces, bueno, no quiero extenderme más. Yo invito a quienes nos están viendo a la lectura del texto. La verdad, no es porque esté la doctora aquí, sino porque así fue. Es un texto donde uno aprende demasiado, donde uno puede explorar si tiene intereses académicos, pero también cualquier persona que esté interesada en estudiar las formas de racismo y discriminación que vive en nuestro país, que son flagelantes, encontrará en el texto una maravillosa ventana para conocer estos temas. Le agradezco sin más no solo estar aquí, sino la escritura de este texto que nos hace aprender cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contestar? No, yo creo que mejor sí. Sí. Ok. Bueno, en un segundo momento es justamente comentar los capítulos 3 y 4. Pero antes de comenzar, justamente lo que comentaba Ricardo, o sea, Cristina, planteas conceptos teóricos que son sumamente operativos, justamente pedagogía del olvido, pedagogía de la memoria, apunta a procesos por un lado negativos, que es el racismo, pero igualmente apunta a un proceso antirracismo. Es súper interesante, o sea, de qué manera un mismo proceso, un mismo espacio puede plantear las dos alternativas. O sea, un espacio puede evocar esta memoria del olvido, pero de qué manera el mismo espacio, a partir de una rearticulación y de apropiación de figuras, puede servir como un espacio antirracista.
voy a volver ahí, pero justamente estoy pensando en el ejemplo de la iglesia. Cómo justamente deciden incorporar a San Martín de Porres, un santo afrodescendiente peruano, que es el santo de los pobres, de los animales, de los enfermos. Y había esta discusión, bueno, ¿qué tanto era mejor haber incorporado un santo europeo como San Martín Caballero? Y se opta por él. Y justamente me dice, aquí hay un espacio de una recuperación de la memoria olvidada, la memoria de los afromexicanos, y es muy interesante. Cómo son espacios ambivalentes que por un lado pueden encarnar ciertas cosas, por otro lado pueden ser un ejercicio de esta recuperación de una memoria olvidada. El tercer capítulo tiene que ver con memorias del racismo costeño. Es interesante la propuesta. Una de las ventajas de Cristina y de su libro es justamente que escribe como historiador y como antropólogo. O sea, yo soy historiador y también antropólogo, la forma, son muy buenos divulgadores. Al mismo tiempo que planteamos temas científicos y textos científicos, al mismo tiempo hay un arte de escribir que hace que cualquier persona se pueda acercar al libro y pueda leer de forma muy amena. Incluso mencionabas tras bambalinas que hay unos capítulos que son los más aburridos. Podría pensar en el análisis de los libros de texto, pero la forma en que se van hilando las ideas, para no estar aburridos, porque justamente el arte de leer entre líneas te arroja mucha información. Porque al mismo tiempo que tú abordas una historia local, regional, le pegas una historia nacional de cómo se ha configurado la noción del mestizaje, en qué lugar se ha posicionado tanto a los indígenas, mixtecos y en general indígenas de México, y qué lugar desfavorable han tenido los afromexicanos. Uno pensaría que en esta jerarquización de la pirámide social, que voy a volver con el ejemplo que pones para la sociedad prehispánica, uno pensaría que indígenas y afromexicanos están a la misma altura. Pero en esta conceptualización de las alteridades en México, los afromexicanos están por debajo, están totalmente invisibilizados. Obviamente hay esfuerzos por visibilizarlos, pero todavía en los textos de la SEP pues batallamos justamente con esta invisibilización y con concebir al afromexicano como un extranjero en su propia nación. De hecho, hasta hace algunos, no sé, 10, 15 años, era raro todavía ver personas de origen africano en la Ciudad de México, y cada vez va volviéndose un escenario más familiar, pero eso no quita que tú de inmediato apuntes a que son extranjeros, ¿no? Habrá que darse una vuelta por la Costa Chica, Oaxaca y Guerrero, para darnos cuenta que no. De hecho, como lo han mencionado los estudiosos de los afromexicanos en México, en la colonia ya hay 70% de descendientes de africanos que ocupaban toda la Nueva España. Y de repente este proceso de construcción del Estado-Nación empezó a borrar esa cara africana y empezó a quedar sepultada por todo este proceso mestizante. Entonces, bueno, eso sí quería comentarlo de inicio. Uno de los grandes aciertos de este tercer capítulo es de qué manera la memoria histórica de Guasolotitlán converge en algunos puntos con la memoria del racismo. O sea, de qué manera en las poblaciones racializadas, buena parte de su historia es una historia de racismo, porque se han configurado a partir de esa noción de raza, y justamente cómo en este capítulo se va trazando cuáles son los recuerdos, las memorias más antiguas, y que justamente incluso puede arrastrarse con documentos hasta época prehispánica. Tú mencionas los conflictos entre los señores mixtecos de Tuxtepec y Guasolotitlán, que de alguna manera van dejando una impronta en la región, y después de qué manera también los propios procesos socioeconómicos, como la producción algodonera en Guasolotitlán, empieza a configurar estas relaciones racistas entre poblaciones mestizas y extranjeras, especialmente españoles alemanes, con los mixtecos. Y de qué manera podemos empezar a introducir otro tipo de categorías como el capitalismo. O sea, la relación entre capitalismo y racismo es sumamente interesante, porque si bien se ha mencionado que el racismo en buena medida es un producto del capitalismo, justamente se me hace muy interesante la recuperación de este concepto de anterioridades del racismo, de Marisol de la Cadena. De qué manera podemos rastrear pautas racistas, no un racismo como tal, previo al capitalismo, y que justamente en el contexto algodonero, en Guasolotitlán, estamos insertos en un contexto capitalista, y de qué manera los procesos de explotación frente a los mixtecos y cómo se reproduce todo este ciclo de
una reproducción del hombre por el hombre, en donde los extranjeros mestizos acaparan la propiedad y los otros terminan siendo solamente los productores de una mercancía que les es alienada. Y eso resulta bastante importante. Avanzando en ese desarrollo histórico, es muy importante cuando Cristina llega al campo religioso y posteriormente al campo educativo. En el campo religioso es interesante, ¿no? O sea, cómo en esta invisibilización del afromexicano recae sobre otros aspectos como rechazar la pastoral afro y los comentarios negativos respecto de las costumbres de los pueblos africanos, pero igualmente como en estos procesos históricos insertos, la memoria inserta ahí, se empieza a recuperar ciertas figuras afrodescendientes en un proceso antirracismo. Me llama mucho la atención cómo de las diferentes denominaciones cristianas, digamos, los católicos son estos lugares, los centros católicos son los lugares centrales donde asistan los mestizos y que de alguna manera reproducen de cierta manera prácticas racistas, y de qué manera las otras denominaciones como los evangélicos terminan siendo justamente a la luz del evangelio. Aquí no hay razas, lo que hay es una comunidad de hermanos, y de qué manera desde la propia denominación religiosa podemos ver esos procesos de racismo y antirracismo que van de la mano, ¿no? Y se me hace muy interesante, o sea, yo, tu papá lo ha estudiado bien, Elio Masferrer, en el sureste del país ha habido muy buena recepción justamente del protestantismo porque había una necesidad. ¿De qué manera en Guasodotitlán las poblaciones a lo mejor más empobrecidas, las indígenas, a diferencia de los mestizos, son los que a lo mejor acudirían de repente más a las denominaciones evangélicas? Y de qué manera, cómo la propia condición socioeconómica va reaccionando frente a qué denominación aceptar. Eso no implica que haya ciertas resistencias o críticas por el sector católico, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Avanzando, otro aspecto que es sumamente importante es el ámbito escolar. De hecho, el propio título lo indica, de qué manera la escuela, la construcción de las instituciones escolares y las propias vivencias en la escuela son productoras y reproductoras de prácticas de racismo. Y tú lo mencionas bien. Nosotros sabemos de antemano que el racismo no solamente son creencias, son prácticas, pero son prácticas que tienen impactos materiales. O sea, de qué manera la infraestructura de una escuela puede estar mediada por una ideología racista. De qué manera las escuelas típicas de los mestizos tienen un mejor inmobiliario e infraestructura que las escuelas de los indígenas. Pareciera que aquí no debería de haber diferencias, y las hay, justamente porque están antecedidas por una ideología racista. Entonces es necesario poner atención justamente en la manera de cómo combatir el racismo desde las prácticas también. O sea, no solamente desde las creencias, o sea, no implica solamente una modificación de estereotipos, prejuicios, estigmas, sino cómo igualmente deberá tener un impacto sobre la materialidad del racismo. Y eso es sumamente interesante. Solo quiero comentar también algunos aspectos fundamentales en el contexto del ámbito escolar. Se habla de una primera escuela primaria bilingüe, que es la Escuela Revolución. De repente ahí asistían tanto mestizos como indígenas. La categoría de mestizo es complicada, tú lo ocupas y la vamos a seguir ocupando, ¿no? Para no entrar en detalle. Y de repente llegan los mestizos y dicen, no queremos compartir la escuela con los indígenas, queremos tener nuestra propia escuela. ¿Por qué? Dicen los informantes de Cristina, autoridades indígenas de la escuela, buena parte de los maestros son indígenas. ¿Por qué no queremos que nuestros hijos aprendan o escuchen el mixteco? No queremos que se vistan como los mixtecos, la ropa indígena. Esto está clarísimo. O sea, la propia constitución de la institución educativa como el colegio con infraestructura, de qué manera parte de esta ideología racista y se materializa en esta construcción. Ya en la actualidad, menciona la autora, bueno, ya no hay tanto problema con eso, pero aún así el lugar central es la escuela para mestizos y los lugares periféricos son las escuelas bilingües. Entonces, esta disposición de los espacios y esta significación de los espacios es fundamental. Uno le puede achacar también, bueno, es que ¿por qué de repente los indígenas
no quieren seguir siendo indígenas y conservar la identidad, porque de entrada sabemos que hay discriminación, ¿no? O sea, ¿por qué un indígena desearía que su hijo fuera más a la escuela C, que es la Carlos Carrillo, que es como la oposición de la Escuela Revolución? Pues porque quiero que sea más como el mestizo. O sea, sabemos que esto es una práctica defensiva frente a la discriminación. Si mi hijo no habla, no aprende a hablar mixteco y no se viste como el mixteco, pues no lo van a rechazar. Eso es algo muy práctico, ¿no? Muy pragmático. Pero bueno, esto, en términos muy maquiavélicos, no sé, puede evitar el racismo. Pero no es la forma que queremos nosotros de evitar el racismo. Queremos aplicar otro tipo de estrategias que se recupere la identidad, pero desde un aspecto positivo. Mencionabas hace rato, Ricardo, hacer la pregunta, ¿cómo se da el proceso de que una persona asuma una identidad negativa? O sea, ¿de qué manera estos procesos de autorreconocimiento están atravesados por los estereotipos construidos socialmente? Y yo me incorporo, internalizo los estereotipos porque reconozco que es lo que debo de hacer. Este es un tema de discusión. Igualmente, avanzando ya en el cuarto capítulo, justamente que se titula Discursos escolares, memoria oficial, racismo y diversidad cultural. La verdad es muy interesante. Sí, de repente puede ser un poquito latoso esta idea de que, bueno, el libro que es del 2017 probablemente corresponde al 2011, sí. Entonces de repente uno se puede perder, pero no, realmente la forma en que va hilando los capítulos es muy interesante, porque es lo que nos decía, leer entre líneas. O sea, al momento de analizar las horas dedicadas a cada asignatura, en qué momento de los grados escolares de primaria aparecen los contenidos, que sean tan tardíos, quinto y sexto, para ver temas de racismo, que no aparezcan en el preescolar. Eso hay ejes de interpretación que están puestos en como un documento tan pareciera no intencional como son las guías de la SEP. Los manuales están cargados de intencionalidad y de significado. Y tú lo vas desentrelazando bastante bien. O sea, marcas muy bien esta cuestión de cómo hay horas destinadas a la lengua indígena en escuelas bilingües, pero hay un proceso gradual en el cual va disminuyendo el número de horas hasta que llegamos a la secundaria donde no hay. Cero. Entonces, cero. Pareciera que la secundaria es este momento de totalmente desidentificación indígena para volcarte hacia el mestizaje ideológico. Eso me resulta muy interesante. Igualmente como este proceso de conformación de la escuela igualmente va de la mano de las prácticas discriminatorias en la escuela. O sea, el hecho de que los profesores lastimaran o violentaran a los indígenas que hablaban la lengua, que portaban la lengua, que los hacía regresarse a su casa para que se vistieran. Y eso no es privativo de México, ¿no? Que en todos los países con sus lenguas indígenas ha sido parecido. Y algo muy interesante, no abarcas propiamente en estos capítulos relaciones interétnicas, pero sí hablas de estas alianzas entre mestizos y afromexicanos en el contexto escolar, en el caso de los niños, para insultar a los niños indígenas. Entonces, de repente, estas como movimientos en las balanzas del poder se me hacen muy interesantes, ¿no? O sea, cómo los niños afros se alían con los mestizos para empezar a insultar a los niños indígenas en el contexto escolar. No se ahonda mucho en eso, pero resulta muy interesante, ¿no? Si los afros dan desventaja, yo diría, bueno, si me alió en ciertos momentos con los mestizos, mi desbalance de poder se ve más regulado y me ubico a nivel de los mestizos, cuando estoy insultando a los indígenas. Justamente tú hablas de estos movimientos en el racismo que no es lineal. De alguna manera va siendo como una onda así, que de repente tú te ubicas en un lugar, una posición, una identidad, que eso va movilizándote a ti respecto del racismo. Y ya para ir concluyendo, habrá que comentar justamente como lo dice, esta vocación castellanizadora de la escuela, en la cual es la imposición a la lengua española, y de qué manera los libros de la SEP, y con en particular énfasis las guías de Santillana, que tú mencionas como estas guías de editoriales particulares dirigidas a poblaciones no indígenas, especialmente, y a escuelas particulares, cómo reproducen continuamente estas distinciones de alteridades. O sea, el indígena en este proceso de construcción de la nación está en el centro,
Se recupera al indígena, tú lo mencionas bien conocido, al indígena histórico. De alguna manera, tú hablas, es una pregunta que te tengo. Tú mencionas de esta discontinuidad esta visión de la discontinuidad entre los mixtecos prehispánicos y los mixtecas indígenas. Perdón, mixtecas actuales son indígenas actuales. Y tú mencionas que de alguna manera hay que atacar este pensamiento porque es problemático, porque es el indígena actual no se puede reconocer que son los herederos de los mixtecos prehispánicos. Yo también como arqueólogo y antropólogo diría, es que realmente no son iguales, ¿no? O sea, sí hay una continuidad en el sentido de el hábito, el contexto geográfico, ciertas prácticas culturales, pero no podemos establecer una línea de continuidad en donde tú eres el heredero del mixteco prehispánico, porque eso sería de alguna manera tener un pensamiento desde el pasado. O sea, que el indígena vale por el indígena del pasado. De repente me quedo con esa sensación. Y eso es muchas veces lo que se quiere atacar, ¿no? O sea, no reconocemos al indígena por sus creaciones culturales desde el presente, sino porque está vinculado con los grandes pirámides, desarrollos. ¿De qué manera esta visión de abogar por la continuidad puede caer en eso? De resaltar al indígena actual por los antecedentes prehispánicos. Y la otra alteridad, los afromexicanos, cómo hay esta insistencia por querer ocultar, reducir, minimizar la presencia afro y especialmente vincularla con la esclavitud y con el color negro, ¿no? Como si realmente la esencia afro-mexicana quedara encapsulada en esas dos cosas tan reduccionistas que no tienen nada que ver. Entonces, disfruté mucho esta lectura, me falta todavía una parte, pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, pues ya tengo muchas cosas que responder, pero sí, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes decían, a mí me tocó leer la parte de los resultados, que, bueno, evidentemente llaman la atención, pero se necesita también tener todas las primeras partes del libro para poder entender muy bien como los conceptos claves que se utilizan ya en los resultados y cómo pues, se dio todo el trabajo de campo, la metodología y cómo se fueron formulando, ¿no?, los grandes temas que se refieren a estos dos apartados. Bueno, el capítulo 5 se titula Docentes y directores, conocimientos, experiencias y memorias de racismo de personas adultas en contextos escolares. ¿Por qué nos habla la autora de personas adultas? Porque, bueno, no solamente se refiere a docentes y directores, sino también a padres y madres de familia, y cómo, justamente algo que me llamó mucho la atención en este capítulo es cómo, sobre todo las madres de familia, tienen un poder fuerte sobre la comunidad escolar y cómo ellas mismas pueden determinar, bueno, qué docente se queda y qué docente se tiene que ir, o si se llama el supervisor, etcétera, dependiendo también no solamente la parte del aprendizaje, sino también pues, las formas de convivencia y cómo los docentes se relacionan con los niños y niñas ya en la práctica educativa. Bueno, en este primer capítulo pues, se adentra en la cotidianidad de las escuelas desde una perspectiva que abarca, como ya lo decía el doctor Bernal, tanto el nivel micro como el macro del racismo. Y el objetivo general de este capítulo pues, es analizar los conocimientos, las memorias y sobre todo las experiencias de docentes y directores en torno al racismo y otras formas de discriminación, con el fin de visibilizar este fenómeno. ¿Y por qué es importante, nos dice la autora, visibilizarlo? Porque visibilizar el racismo, analizarlo y estudiarlo es el primer paso para combatirlo. Esto a mí me encantó. Yo me quedaría, bueno, voy a hacer referencia a varias citas de este texto, pero con lo primero que me quedo es esto: para poder visibilizar el racismo, más bien para poder combatir el racismo, primero hay que visibilizarlo, analizarlo y estudiarlo, ¿no? Y de esta forma pues se podrán crear, nos dice la autora, ciertas estrategias para poder combatirlo.
Bueno, en el siguiente capítulo, que en un ratito hablaré de él, efectúa exactamente lo mismo, pero con atención especial a los estudiantes, a los niños y niñas que son parte de los contextos escolares de Huazolotitlán. Este capítulo, el número 5, se divide en 5 apartados que me permitiría hablar brevemente de cada uno. El primer apartado se llama Formación Profesional, Orígenes, Actividades Económicas y Ambiente Laboral. Y bueno, el análisis de la formación profesional y los orígenes de los docentes revela una serie de similitudes y también de diferencias significativas entre los educadores. Algo que también me llama la atención es que me parece que existe el prejuicio, o por lo menos de mi parte, lo que llamo prejuicio o estereotipo quizás, de pensar que la población indígena no puede repetir actos discriminatorios, ¿no? Yo como que tenía eso como en mente y bueno, la lectura de estos capítulos me hace ver que en realidad todos somos reproductores de conductas discriminativas, ¿no? Discriminatorias. Bueno, entonces la autora nos platica un poco de quiénes son estos docentes, ¿no? Casi todos fluctúan entre los 17 y 20 años de experiencia profesional. Y bueno, aquí es digamos que la primera pregunta que tengo y que tiene que ver justamente con dónde estudian los docentes. Porque, bueno, yo hago ciertos estudios en la Universidad Pedagógica Nacional y en Tabasco específicamente. Entonces, la autora aquí nos dice que dependiendo de dónde hayan estudiado los docentes, digamos que esto está relacionado con su posición económica. Por ejemplo, los docentes que estudian en escuelas normales, al parecer tienen una posición económica mayor porque pueden estudiar y no trabajar. No sé si ha sido en todos los casos, pero me parece que sí hay una relación, ¿no? Y esa sería una primera pregunta. Y aquellos docentes que se formaron en las universidades pedagógicas, pareciera ser que primero fueron docentes y luego, ¿no?, se formaron como docentes. Y otra de estas preguntas sería si esto pasa en poblaciones indígenas fundamentalmente y si es también por la herencia de plazas. Es decir, al uno recibir una plaza es que, bueno, empieza ya a trabajar, ¿no?, como maestro y posteriormente decide pues formalizar su carrera magisterial. Y si esto tuviera alguna relación, ¿no?, con escuelas normales y la pedagógica. Se me hizo muy interesante. Bueno, por otra parte, sobre también el ambiente laboral, nos dice la autora que sí se presentan o que sí encuentra ella tensiones significativas tanto en el personal docente como en el directivo y también con los padres de familia, ¿no? Se identificaron casos de discriminación y crítica entre colegas que, bueno, ella menciona distintas razones, pero las que me parecieron más interesantes fueron las diferencias en la forma de pensar, en la forma de vestir, como ya lo decía el doctor Echeverría, y de hablar, así como por motivos religiosos o incluso de afiliación política. Estas tensiones, pues evidentemente afectan no solo a la dinámica interna de las escuelas, sino también a la relación con la comunidad educativa en su conjunto. Otra de las formas de discriminación que visualiza la autora es justamente en docentes de origen indígena que no trabajan en escuelas generales, sino que trabajan en el otro subsistema como el del indígena bilingüe. Al respecto, y me pareció muy interesante esta cita, la autora cita a Bruno Baronet, quien resalta la necesidad, y lo leo textual, de dignificar la figura de los maestros bilingües, pues son vistos y tratados desde el propio magisterio no indígena como maestros de segunda clase y que no gozan de un estatus prestigioso dentro del sistema educativo nacional y que además laboran, como también lo decía ya el doctor Jaime, en condiciones precarias o distintas, ¿no? Sí hay una distinción entre el tipo de escuelas y cómo son las escuelas, tanto en los sistemas bilingües como en los generales. Otro, por ejemplo, de los resultados que se ve es que los padres de familia, aunque sus hijos
sean indígenas o no, prefieren ir a las escuelas generales o mandar a sus hijos a las escuelas generales, aunque les quede más lejos, que mandarlas a las escuelas de los sistemas, del subsistema bilingüe. Bueno, con respecto igual a este tema, en cuestiones laborales, es interesante ver que los docentes también trabajan o tienen otros trabajos además del hecho de ser docente. Y me pareció interesante cómo las profesoras consideran ya su trabajo en el hogar como una actividad económica o laboral adicional al trabajo que realizan en la escuela. Y me gustó este enfoque que da la autora sobre fijarse específicamente en las docentes mujeres, ¿no? Y también, bueno, en casi la mayor parte de los casos, madres. Sobre este aspecto, también los padres de familia, y esto se vuelve relevante, prefieren o ven con mejores ojos a aquellos docentes que tienen otros negocios que les generan mayor productividad económica que aquellos que no. Y entonces hacen una valoración y un juicio de valor, digamos, dependiendo a qué se dedican. Y aquellos docentes que, digamos, se nota, porque así se expresa en el libro, ¿no? Que tienen pues más dinero, no son bien vistos en las comunidades, especialmente en las indígenas, porque piensan que no le dan la atención suficiente a los estudiantes. Bueno, lo segundo a rescatar, y que es un poco la reflexión que yo hacía al inicio, tiene que ver con que todos podemos tener actitudes discriminatorias. Y la autora nos dice, hay que reconocer la dificultad que implica hablar sobre la discriminación, ya que se trata de una problemática dolorosa que provoca vergüenza, y esto tiene que ver, y lo veremos un poquito más adelante, con el tema de la memoria, ¿no? Cómo los docentes, en cada una de las narrativas que vemos a lo largo de estos dos capítulos, refieren al pasado para llevarlo al presente, ¿no? Y es así como ellos entienden qué es la discriminación y qué es el racismo. Pero también nos dice la autora, causa vergüenza, ya sea por haber sido objeto de discriminación, pero también por haberla ejercido contra otros. Por ejemplo, nos dice, uno de los profesores se rehusó a responder varias de las actividades, ¿no? Distraía al director y afirmaba insistentemente que no había discriminación, incluso cuando varios de sus compañeros ya señalaban que sí la había dentro y fuera de la escuela, ¿no? Algunos profesores, por ejemplo, expresaron que se usa la palabra indio y en las narrativas se ve que la palabra indio pues causa, digamos que es una palabra muy presente dentro de esta comunidad para discriminar. Nos dice la autora, el ambiente se tornó tenso cuando uno de los maestros señaló que el racismo era de todos contra todos, porque el racismo se veía, por ejemplo, si él es indio, hacia él que es mixteco, y de él hacia ella que es negra, y de ella que es negra hacia los güeros, y de los güeros hacia los indios. Es impresionante, ¿no? Esta cita. Y bueno, en este capítulo algunos actores clave que llaman la atención es la sección 12 del CENTE, que está presente también en los diálogos y las narrativas de los maestros, las tensiones, como ya lo había mencionado, y las relaciones de poder que hay entre las asambleas de padres, incluso las madres de familia, el personal docente, directivo y padres de familia. Bueno, rápidamente me voy a ir más rápido. En el apartado número 2, ¿cómo vamos de tiempo? 11:33. Bueno, rápidamente. En el apartado número 2, que se titula sobre los conocimientos y comprensiones adultas sobre la discriminación y el racismo, también se encuentra, o yo encontré una similitud con las respuestas de los niños y niñas. Las características que pueden relacionarse con actos de discriminación son, por ejemplo, la posición económica, la posición social, características culturales, sociales o económicas, la vestimenta, la lengua, la alimentación,
la raza, los rasgos físicos, la religión, las creencias, nacionalidad, discapacidad, que es un tema que también me encanta que se haya tocado en este libro, como ya lo había hablado, la profesión o el oficio, la ideología, la afiliación política, es decir, pues hay muchos temas relevantes y por eso también es la riqueza de este capítulo, porque la autora va poniendo ejemplos de cada una de estas temáticas, ¿no? En el apartado 3 de este igual capítulo 5, pues se enfocan las experiencias y memorias del racismo de los docentes y directores en una escuela federal. La autora hace distinciones, o bueno, no es que sean distinciones, pero narra dependiendo si es una escuela federal o si es una escuela indígena, ¿no? Y bueno, se observa cómo todas las experiencias que encontramos en este apartado se entrelazan con la memoria colectiva e incluso histórica de los educadores y su impacto en la forma en que perciben y abordan el racismo. Es importante señalar que en esta escuela, en las escuelas federales, el personal refirió menos experiencias de discriminación y racismo en comparación con el personal de las escuelas indígenas bilingües. Y bueno, en estas escuelas federales, pues la mayor parte de los docentes son mestizos, ¿no? Ya en el cuarto apartado, como les decía, pues también surgen las experiencias y memorias de los docentes de escuelas indígenas. Las experiencias, solamente señalo este punto, las experiencias de racismo que cuentan los docentes fueron mayores durante la infancia y ¿no? consecuencia de ser indígena y ser pobre y también por no pronunciar bien el español. Y bueno, en algunos casos también el racismo se mezcló con el sexismo, como en el caso, allá nos señala, ya no voy a profundizar en este caso, de una maestra que intentó enseñar mixteco, pero la maestra era mestiza. Y también llega un día, bueno, me parece que era mestiza, porque llega un día con la falda larga, pero que no era propiamente indígena, y ella les explica, ¿no? Que no era... Ah, sí, no, lo que no era indígena era o sea, lo que no era el traje típico, vamos a ver la falda. Ah, pero ella sí era indígena, ajá. Intenta enseñar mixteco, lo cual no agrada, digamos, a los padres y madres de familia, y además se embaraza. Y entonces aquí la autora pues sí hace un llamado a que también pueda haber discriminación, obviamente por género, ¿no? Ya en el capítulo 6 pues se exploran igual los conocimientos y los sentimientos de los niños sobre la discriminación. En este capítulo algo muy interesante es que las definiciones que dan los niños sobre discriminación tienen que ver con el actuar. Es decir, como que los adultos tenemos ya el concepto como muy teórico y los niños y niñas lo ven como una cuestión de acción. Y entonces la autora ahí pone a la mesa dos conceptos que tienen que ver con el actuar cuando hay un acto de discriminación, ¿no? Sí, estos dos temas pues es la discriminación en acción, menciona la autora, o la interacción discriminatoria, y así las diferencias y bueno, y el significado que tiene cada uno de estos conceptos. Otro de los conceptos que se abordan y que se introducen en este capítulo es el bullying racista. En este caso para mí también me llamó la atención porque justamente yo estudio el acoso escolar. Y bueno, lo que me llamó la atención es que, digamos, una de las diferencias que podemos encontrar entre el bullying racista y el acoso escolar es que hay que entender que el racismo y la discriminación, como también ya lo decían los doctores, pues son procesos históricos que están en la memoria, ¿no? Y en cambio el acoso escolar, pues más bien tiene que ver con el presente. Y bueno, para terminar, hay otro, ya por último, hay otro concepto que me parece muy relevante, que es el tema del espectro en la discriminación. Si a alguien le interesa, vale la pena retomarlo. Y bueno, por último, quisiera llegar a esta cita
que es el caso de una niña negra, y es lo que la maestra le dice. La maestra le dice, no, perdón, es un niño, al estudiante Virgilio: Dios te cosió perfecto. Es que Dios hizo 3 tipos de hombres en un horno. Primero sacó a uno de ellos y cuando lo vio dijo: quedó crudo, muy blanco. Así que volvió a meter a los otros 2 un poco más de tiempo. Cuando los volvió a sacar, vio que estaban mejor, morenitos, como de mi color. Y dijo: Dios, bueno, está mejor, pero todavía le falta. Así que decidió meter de nuevo al último hombre que le quedaba, y ya que estaba negro, negro como tú, ahora sí, este es el color que me gusta. Este sí me quedó perfecto, dijo Dios. El niño le preguntó: ¿de veras? Y yo le respondí que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces te cedemos la palabra. No, pues muchísimas gracias por los comentarios. Esta última frase, pues sí, sin duda es muy poderosa, porque justo muestra cómo mediante los cuentos y los relatos, digamos, pues pueden también como los propios adultos tratar de explicarle a los niños nociones antirracistas, ¿no? O sea, digamos, alejadas de lo que están escuchando en otros contextos. Nada más especificar que la que lo dijo no era una maestra, sino una mujer de la localidad, que ella estaba como tratando de apoyar a este chiquito, ¿no? Digo, creo que es importante mencionarlo justo porque como viene ahí una cuestión religiosa muy clara, entonces, bueno, en las escuelas sí, por supuesto que de pronto, ¿no?, hay cosas religiosas a pesar de ser escuelas laicas, pero bueno, sí sería como muy cargado, ¿no? Pero bueno, no, pues muchas gracias. Primero quería agradecerles realmente por la posibilidad de estar aquí en el seminario, y gracias por los comentarios que me siguen haciendo como reflexionar, ¿no? Este es un libro que justo me llevó tiempo, digamos, y esfuerzo en el sentido de, pues, estar tratando de comprender realmente, ¿no? Como lo mencionabas, o sea, la importancia de comprender realmente la complejidad de lo que está ocurriendo en distintas dimensiones, es decir, en la parte histórica y en la parte ya como actual, incluso coyuntural, en el sentido de que de pronto un conflicto muy específico puede detonar estas estructuras históricas, ¿no? Entonces, bueno, pues primero agradecerles, decirles también que creo que es muy importante el seminario que están desarrollando. Creo que justamente es muy importante pensar en las discriminaciones, las formas de racismo vinculado a las violencias, porque justamente hay otras violencias que son también muy importantes de visibilizar, de reconocer y por supuesto de erradicar, y que no necesariamente son racismo, ¿no? De hecho, en otro texto, bueno, en un artículo que tengo justamente, mi interés fue ahí como decir, ¿no? O sea, todas las violencias son por supuesto que importantes de erradicar, pero cuando identificamos una violencia asociada a algo tan fuerte y tan contundente como es el racismo, digo, porque eso es en lo que yo me centro, pero podríamos pensar también en algo de género o en otro aspecto, pero digo, relacionado con el racismo, pues tiene un impacto también diferente en los niños, ¿no? Y esto en ese artículo en particular era un niño que lo molestaban por ser güero. Y entonces yo le dije, bueno, pero no tiene nada de malo ser güero. Y el niño me dijo, pues ya lo sé. O sea, pues claro que no, ¿no? O sea, él mismo como reconocía, pues no, los que están mal pues son los otros, ¿no? Por supuesto no me gusta que me estén molestando y que me estén diciendo y que me excluyan, y etcétera, pero pues yo ya sé que yo no tengo nada malo, ¿no? En cambio en el racismo es súper complicado lograr que todos entendamos que pues no tiene nada de malo ser de origen africano o de origen indígena, ¿no? Y justamente este esfuerzo de esta señora pues era eso, ¿no? Y por supuesto que es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, decirles que la portada del libro, digo, para empezar así un poquito como desde el principio y voy respondiendo las preguntas a lo largo, la portada del libro es una pintura de Briseida Lizeth García García, de la propia localidad, que justo, bueno, durante el trabajo de campo pues la conocí, platicamos, me cedió una entrevista, pero ya después le platiqué, digamos, nuevamente un poco sobre el libro, y entonces pensando en el libro fue que ella hizo esta pintura, que son 2 niñas, una niña mixteca y una niña afromexicana,
que están jugando, ¿no? Y se llama justo Niñas jugando contra el racismo. Entonces, justo como enlazando estos temas de racismo, del antirracismo, y del poder también de las niñas y los niños en tratar justamente ellos mismos de luchar, digamos, o de reconocer el racismo y de poder como erradicarlo, ¿no? Bueno, después el primer capítulo que decía que es más, más aburrido, pero no es que sea aburrido, ¿no? Sino que es más teórico y pues eso a veces cuesta un poco más de trabajo, pero sí, obviamente que es más pesado en ese sentido de que es más teórico, en el cual pues busco proponer lo que es la historia del racismo y justo respondiendo a una de tus preguntas, Ricardo, de por qué esta perspectiva diacrónica y sincrónica, es decir, por qué una etnohistoria del racismo, pues tiene que ver justo con lo que mencionaba Cecilia, de la importancia de poder comprender la complejidad del racismo para poder erradicarlo también en su complejidad, ¿no? A veces queremos solamente poner como parches, los parches pues se van, ¿no? Porque el problema no estaba en el parche, sino pues mucho más en otro problema como mucho más de fondo, ¿no? Y también incluso para poder como quitarnos esta culpa, ¿no? O sea, no es como de culpas de a ver quién tiene el privilegio y quién no y quién no ejerce, es más bien pues si lográramos como comprender realmente esta dimensión histórica, entonces más que culpas pues estaríamos todos luchando contra el racismo, ¿no? Porque no se trataría como de ay, entonces el de allá le dijo al de acá, no, pues es realmente como mucho más complejo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso es importante como esta perspectiva diacrónica y sincrónica, y esto se relaciona justamente en dos ámbitos, ¿no? Que son justo como las preguntas que me hacías. En un ámbito que es muy importante es el espacio, ¿no? Y el espacio está está en todos lados, literalmente, pero es muy importante tanto en esta dimensión como de dónde está la escuela, ¿no? O sea, obviamente hay muchas personas que van a estar trabajando en aula y que es necesario, pero necesitamos comprender dónde está esa aula, está en una escuela, dónde está esa escuela, pues está en un barrio o en una colonia o en una localidad, y luego comprender esa localidad, cómo está conectada con los otros espacios, que pues realmente toda esta relación de espacios es la que va a estar también interviniendo en las dimensiones incluso del aula, ¿no? Entonces, eso se relaciona, digamos, de esa manera, y son espacios que están construidos históricamente. O sea, esa aula a lo mejor tiene mala infraestructura porque históricamente, pues en esa localidad o en ese barrio, pues ha habido también desigualdades históricas que se siguen que siguen estando presentes hasta ahora, ¿no? Y por eso estas ideas también de que los espacios, pues podemos pensar que hay un espacio en un momento determinado, pero dentro de ese mismo espacio, pues hay otros momentos históricos allí mismo metidos en el mismo momento. Y bueno, también hay una figura que es la figura número 2, en la que justo trato como de relacionar o de explicar estos conceptos de los que me preguntabas, que son obviamente los que están, pues, son centrales, digamos, porque están como atravesando todo el libro, que son esta relación entre racismo, memoria y educación, y cómo entre el racismo y la memoria, pues se pueden vincular a través del concepto de memoria del racismo o memoria del antirracismo, el de racismo y educación a través de la pedagogía del olvido, y luego el de educación y memoria a través del concepto de pedagogía de la memoria. Justamente la pedagogía de la memoria en ciertos momentos digamos que se opone a la pedagogía del olvido, justamente porque pues la pedagogía de la memoria busca reivindicar digamos hechos específicos de la historia que buscan justamente como recuperarse para no repetirse, ¿no? Entonces en el caso del Holocausto pues es muy evidente, ¿no? O sea, justamente una pedagogía de la memoria relacionada con el Holocausto pues nos invitaría a no repetir jamás un crimen de esa naturaleza. Pero igualmente, digamos, llevándolo a un ámbito mucho más local, pues la pedagogía de la memoria tendría que estar insistiendo en aquellos hechos de los cuales no quisiéramos repetir, pero sí tenemos que recordar para no repetir, ¿no? Y por el contrario, reivindicar aquellos aspectos históricos que son fundamentales justamente para comprender las contribuciones, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente en el caso de la población afromexicana, si todos supiéramos las contribuciones históricas, ¿no? Si tuviéramos en nuestra memoria oficial, pública, familiar, histórica y demás, las contribuciones de estas poblaciones,
pues nadie diría que no son de aquí, que son extranjeras, nadie diría que solamente eran esclavos, ¿no? Nadie se preguntaría, ¿y pues, para qué vinieron? Para nada, pues no, ¿no? O sea, todos sabríamos exactamente cuáles son sus contribuciones, y esto pues claro se opone con la pedagogía del olvido, ¿no? Que creo que queda en este caso muy claro, no solo con el olvido de la presencia y las contribuciones de estas poblaciones, sino también con el olvido de las lenguas indígenas, con el olvido de las contribuciones históricas, ¿no? Un poco voy hacia la parte de la discontinuidad o la continuidad, pero ahorita todavía no llego ahí. Entonces, bueno, justamente pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué pedagogía? Digo, y esto un poco para quienes están realizando esta investigación, ¿no? En el aula y demás, ¿qué aspectos se están recordando y cuáles se están dejando fuera, ¿no? Y por otro lado, pues la memoria del racismo que está, bueno, la memoria del racismo y esta capacidad que tiene también la memoria del racismo, o sea, la capacidad antirracista que tiene la memoria del racismo, ¿no? Esto pues creo que estando en la localidad haciendo un trabajo de campo, cuando yo les preguntaba al respecto del racismo, muchas veces me decían, ah, eso era antes, que antes tal cosa, ¿no? O sea, entonces, justamente recordar lo que ocurría antes, pues es también traerlo al presente, ¿no? Cuando estamos recordando algo, estamos trayendo al presente algo que supuestamente ya no estaba en el presente. Y esto también se expresa y digamos lo pude como identificar en otras poblaciones, digamos que por eso me atreví a proponer este concepto, porque creo que es algo, o sea, es un concepto que ayuda a pensar el racismo no solamente en este espacio específico, sino en general. O sea, creo que cuando estudiamos racismo o distintas formas de discriminación, pues podemos preguntarnos por el espacio, ¿no? Como ya decía, por las pedagogías de la memoria, por las pedagogías del olvido, pero también por las dinámicas de la memoria del racismo, pensando, por ejemplo, en cómo las propias familias trabajan los temas de racismo y discriminación con sus hijos, ¿no? O sea, los chiquitos que llegan con algún caso o alguna situación de bullying racista, pues no siempre, lamentablemente, pero muchas veces sí, ¿no? Lo llevan a la familia y en la familia surgen un montón se recuperan, digamos, memorias, ¿no? De cómo esto ocurría en otros tiempos. Y, bueno, justo efectivamente, pues para quienes están como trabajando en una escuela, ¿no? Como docentes, o si tienen a sus hijos en la escuela, o si están haciendo investigación educativa, pues justamente ver estas divisiones de las escuelas que ocurren en todos lados, ¿no? O sea, en todos lados podemos decir cómo están divididas las escuelas, ¿no? ¿Quién va a una escuela privada? ¿Quién va a una escuela pública? Dentro de las privadas hay una diversidad inmensa, dentro de las públicas también, ¿no? Y eso es un poco lo que también tendríamos que estar pensando, y cómo estas desigualdades históricas, estas ideas y estas creencias y estereotipos racistas están presentes seguramente en todas las escuelas, sin que yo conozca todas, pero pues a lo mejor de distinta manera y con expresiones también muy, muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como hasta el capítulo 3, digamos, tratando como de identificar realmente la complejidad histórica y presente de la propia localidad y de la división, la organización de las escuelas, para luego ya adentrarnos en lo que ocurre en las propias escuelas. El capítulo 4, pues ese creo que también es divertido, digamos, en el sentido de que pues estamos como viendo imágenes de los libros de texto, los contenidos de los libros de texto, tanto los de la SEP como los de la editorial Santillana, que son muy utilizados tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, ¿no? Por supuesto no en todas, ¿no? Ahí claro que en cada escuela pues habría que revisar los materiales que utilizan. Pero bueno, aquí el tema de la discontinuidad creo que es importante porque tiene que ver con una memoria. ¿Con qué memorias son interrumpidas y cuáles no? O sea, el hecho de que muchas personas se consideren descendientes de los españoles, por ejemplo, y pues claro, también ahí podemos hablar de una discontinuidad inmensa. O sea, uno va a España y ni se acuerdan de América, ¿no? Bueno, no necesariamente se acuerdan, digo. Entonces, y aquí es como un referente importante, ¿no? Entonces, por supuesto no son la misma población, ¿no? En muchos sentidos, o sea, podríamos decir que
que pues casi en todos los sentidos no son la misma población, ¿no? O sea, no son la misma población en términos de las prácticas, en términos históricos, porque pues obviamente hay una separación de tiempo muy importante, y esto no ocurre solamente para la población indígena, sino para la población afrodescendiente. O sea, justamente también han pasado siglos, entonces por supuesto que la población afromexicana pues tiene millones de diferencias con respecto a las poblaciones africanas de esos tiempos y de estos tiempos, ¿no? O sea, por supuesto que sí. Pero poder identificar, digamos, los antecedentes, por decirlo así, de la propia población, tiene que ver más con una memoria que con una realidad, ¿no? Entonces, o sea, mucha gente mestiza, entre comillas, pues reconoce este pasado indígena y europeo como algo súper lejano, pero al hacer preguntas tal vez más específicas, sienten más cercano a lo europeo que a lo indígena, por ejemplo, ¿no? Y eso no tiene que ver tanto con una realidad, por decirlo así, objetiva, sino que tiene que ver más con una construcción de la memoria. Entonces, aquí pues lo mismo, ¿no? O sea, por supuesto hay muchas diferencias, pero al final de cuentas la población mixteca de estas localidades en las que yo trabajé, sí tienen su memoria esta relación con un pasado mixteco, digamos, bastante, o sea, de mucho tiempo atrás, pues, o sea, eso sí está en su memoria, pero luego en los ámbitos escolares esa memoria no se traduce, ¿no? O sea, ahí es donde hay como una ruptura. En las propias poblaciones, ¿no? De las propias personas sí pueden reconocer este pasado, pero en el momento educativo es donde se crea esta diferencia. Entonces son más bien los libros de texto y el ámbito escolar el que genera esa diferencia y esa distancia. Y esto tiene que ver con qué tan cercano o qué tan lejano tenemos los contenidos escolares, que tiene que ver incluso con qué tan importante es o no el aprendizaje significativo y situado. Y pues obviamente eso es muy complicado de hacer cuando los libros son nacionales, pero digo, yo sí creo que está muy bien que sean libros nacionales, pero bueno, obviamente eso es más difícil de desarrollar ya en la práctica docente específica, ¿no? Y lo mismo en el caso de la población de origen africano o la población afromexicana. Por supuesto que la esclavitud pues, fue un aspecto histórico importante y la construcción de lo negro asociado a las poblaciones de origen africano, pero aquí el problema pues, es justo la reducción a eso, ¿no? Entonces, y lo mismo, digamos, o algo parecido podríamos decir en el caso de la población indígena, ¿no? Cuando se genera una ruptura entre el pasado prehispánico, que sí es valorado, y entre el presente, que no es valorado en absoluto, pues tenemos un problema porque, por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que no se trata de que solo se les reconozca por el pasado, pero si no se les reconoce ni siquiera por el pasado, estamos ya como que mucho peor, ¿no? Y bueno, en el caso de las relaciones o las alianzas que a veces se dan entre población mestiza y afromexicana, también es en realidad muy complejo. La misma categoría de mestizo, que en cada contexto significa algo diferente y que en este caso justo a veces la población afro se considera como parte de los mestizos, pero un poco invisibilizando en realidad el propio componente afro, ¿no? Y generando esta distinción entre mestizos ricos, mestizos pobres, mestizos afro, mestizos, etc. Entonces es ahí como bastante complejo. También las niñas y niños y también algunos profesores afromexicanos pues también enfrentan estas violencias de discriminación, como se muestra más bien en los capítulos 5 y 6. Entonces, bueno, ya pasando al capítulo 5 y 6, que ya esta parte ya es más breve, pues justo ahí es donde se muestran ya, digamos, las expresiones del racismo, hablando de la cotidianidad, como mencionas. Y nada más para explicar un poquito esto de dónde se formaron los maestros, porque traes más bien una cuestión histórica de en la década de los 70 se empezó a necesitar muchísimos maestros, pero no había. Entonces, pues como no había suficientes maestros formados, pues lo que hicieron fue, bueno, pues tú que ya acabaste la primaria, pues enséñales a verla aquí, ¿no? Y tú que ya acabaste la secundaria, pues tu padre, pues también, ¿no? Entonces, por eso es que empezaron a ser profesores antes de tener una formación formal, para la redundancia. Ya después de ser maestros después de 20 años, pues entonces empezó a haber muchos más maestros, pero también resultaba injusto
pues sacar a los que ya tenían 20 años de experiencia docente, que además pues la experiencia docente, no digo que lo sea todo, pero pues sí, casi que de verdad sí es todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando empiezan como a regularizar a estos maestros que ya tenían mucha experiencia. Entonces no es tanto la herencia de plaza, sino más bien este momento histórico en el que se requieren muchos maestros y que pues entonces de lo que haya, ¿no? Por decirlo así. Pero son justamente estos maestros los que no son valorados porque se considera que no estudiaron cuando en realidad, bueno, entraron en otro momento y después sí estudiaron o ya se regularizaron y demás, y aún así siguen siendo pues poco reconocidos. Y ya finalmente el último capítulo creo que también es muy importante en el sentido de recuperar lo que los propios niños construyen, ¿no? O sea, cuando repetidamente decían, pues discriminar es cuando te discriminan, ¿no? O sea, cuando repetidamente había esta respuesta, pues al principio era como, no entiendo la respuesta, o sea, pues me están diciendo algo obvio, ¿no? Y a final de cuentas, escuchando estas entrevistas, mi pareja me dijo, cuando él me lo repitió, o sea, me dijo, ya escuché 20 veces que discriminar es cuando te discriminan. O sea, fue ahí, o sea, claro, después de haber estado escuchando la grabación, ¿no? 500 veces, y que cuando él lo dijo, dije, es que eso es, o sea, esa es justamente la respuesta, que el discriminar no es un sustantivo, sino un verbo, ¿no? Entonces, en la acción, en la que la acción o la interacción discriminatoria es cuando es importante. Y pues bueno, creo que lo dejo ahí por el tiempo, pensando también en cómo la experiencia discriminatoria es un espectro en el que hay distintos elementos, digamos, que están presentes en distintos momentos, ¿no? Porque a veces es difícil identificar cuándo es discriminación y cuándo no, y ahí justamente a partir de pensarlo como un espectro nos permite entender que en algún momento, ¿no?, va a haber ciertos aspectos del espectro y en otros momentos va a haber otros, ¿no?, muy diferente, y como pues no hay un momento como límite claro, sino que puede como ser más flexible. Entonces, pues nada más terminaría diciendo eso y agradeciendo pues a todas las personas de Huehuetotitlán, de Michenti, que pues no me abrieron las puertas y que gracias a ellos pude comprender pues muchos aspectos, no solo de la localidad, sino creo que es muy importante mencionarlo y cierro con eso, pues cómo a partir de esa experiencia se pueden llevar muchos elementos metodológicos para estudiar el racismo en cualquier lugar, ¿no? En cualquier otro lugar. Entonces, pues eso, y muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Cristina Masferrer León el haber estado aquí en la Universidad de La Salle y compartirnos sus reflexiones y todo ese proceso, también la construcción del libro a partir de las preguntas que hemos formulado. Muchas gracias a la doctora Cecilia Vallejos, a la doctora Isabel Bernal, al doctor Yashkin, su presencia, y te damos por concluido el evento del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.